Muy buenas tardes. Es mi honor otra vez estar con ustedes. Vamos a hablar sobre el juicio eterno en esta lección 19. Recuerden que en el libro de Hebreos, capítulo 6, y al final del capítulo 5, habló de un grupo de personas que cuando deberían de haber sido gente maduro, gente ya avanzando en las cosas de Dios, dijo el escritor que necesitaban ya aprender los rudimentos de las cosas de Dios. Y dice en verso 1 de capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces este es el número 6 de estas doctrinas básicas que el escritor dijo que son los más elementales en la doctrina de Cristo. Entonces, en esto, nosotros vemos que después de ver el fundamento de nuestra fe, tenemos que crecer y madurar como discípulos de Jesús. Nosotros tenemos que entender que en los cielos, en el reino de Dios, hay una manera o forma de que es correcto, es exactamente correcto, es puro. Ese es el plan de Dios. Dios ha formado un reino, una forma de ser, creer, hacer, que es perfecto. Y nosotros sabemos que al final estamos nosotros en un tiempo, algunos lo llaman dispensación de gracia, en que tú y yo podemos por fe, nada más, creyendo en Jesucristo, en su pureza, en su sacrificio, en su resurrección, y creyendo en Él y creyendo en su obra por nosotros, podemos nacer de nuevo y ser hechos hijos de Dios, y con el tiempo crecer, madurar y vivir una vida que da gloria a Dios. Al nacer de nuevo, todos somos en la misma canasta. Nadie, no importa, nadie mejor o menor que otro. Lo que ha pasado en nuestra vida antes de Cristo está ya borrado y todos tenemos el derecho de un nuevo inicio. Pero al final de la vida, al final cuando ya este cuerpo en que vivimos deja de funcionar, nosotros sí vamos con Dios, los que han creído, y los que no, pues andan abajo en el infierno. Y no son condenados por que Dios esté enojado. Ellos no han determinado de creer. Y su inhabilidad de creer, su incredulidad, ellos van con su Dios, y su Dios, si no creen en Cristo Jesús, su Dios es Satanás. Y en esto, Dios sí va a juzgar diferentes cosas en el juicio eterno. Para ti y para mí, las obras que hemos hecho en Cristo Jesús, el servicio que hemos dado a Él, siendo siervos por voluntad, sirviendo sus necesidades, ayudando a los demás, hablando de Cristo, levantando gente
muchas dificultades, esto sí tiene valor con Dios. El incrédulo va a ser juzgado y va a ser juzgado primeramente por su incredulidad. Entonces, en esto, la palabra juicio tiene diferentes significados: separar, distinguir entre, ejercitar juicio en, estimar, pedir cuentas, cuestionar, juzgar juiciosamente o procesar como. Entonces, ¿por qué nosotros ponemos atención en este juicio eterno? Porque, pues primero, el escritor de Hebreos 6 dice que este es una de las doctrinas básicas para el creyente. Entonces, enseñamos sobre esto para que, número uno, seamos nosotros muy agradecidos, que nosotros apreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros, que nosotros sí, que no hay cosa más allá de lo correcto que Dios puede pedir de nosotros. Es correcto cualquier cosa que Él pide de nosotros. Dos, para que vivimos en temor. Y recuerdes, Proverbios capítulo 2, versos 1 a 5, nos habla de lo que es el temor de Dios, para que nosotros seguimos buscando a Él, que nosotros apreciamos todo lo que Él ha hecho y no convertimos en gente no agradecida. Entonces, en eso necesitamos entender que, claro que sí, Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero a fin de su paciencia y a fin de su gracia por la persona que nunca responde. También para despertar intercesión para los perdidos. ¿Tienes familiares que no han creído en Cristo Jesús? Su futuro eternamente es sufrimiento, está mal. Entonces tú y yo necesitamos estar intercediendo por nuestros familiares, por el mundo incrédulo, que sus ojos se abren. Dice la Biblia en Corintios que el enemigo ha podido atarlos en la oscuridad para que no escuchen el mensaje de Cristo Jesús, para que no creen el mensaje de salvación. Entonces tú y yo necesitamos, como el profeta, como Dios habló con el profeta, y que nos ponemos en la brecha. Y nosotros decimos: Señor, úsame a mí, háblame, y Señor, de esta persona que necesita oración, y yo lo hago. Intercesión es importante. 4, para que presentemos el Evangelio. El Evangelio revela la justicia de Dios. ¿Cómo es que tú eres justo con Dios? Pues mira, vamos a ver un versículo. 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces sí es cierto, por tu fe en Cristo Jesús, tú has sido hecho ser la justicia de Dios. Pero al otro lado, ¿cómo viven gente justo? Viven justamente. Ellos siguen
los planes de Dios. Entonces, en esto, nosotros vemos que yo estoy ahora leyendo el libro de Jeremías y habla acerca de la ira de Dios en contra de Israel por no seguir a Dios. Habla empezando en el capítulo 25 de Jeremías y 26, 27, 28, 29, habla de un tiempo en que Dios puso en profeta Jeremías esa palabra que ellos iban a ser esclavos, vencidos por Babilonia, el rey no recuerdo su nombre, pero el rey de Babilonia, y que ellos iban a servir a este señor, este rey, por 70 años, y que después Dios les iba a rescatar. ¿Y por qué? Pues en una parte habla de que por 23 años este profeta, Dios lo puso, por 23 años, él estaba avisando al pueblo de su pecado, adulterio, incredulidad, rebelión, y ellos nunca escucharon. Y finalmente, ellos habían abierto tantas puertas al enemigo que ellos fueron vencidos por el enemigo. Entonces, ¿cómo es que nosotros vemos la ira de Dios? Nosotros vemos que Dios sí nos avisa. Dios es buen Padre, pero Él sí es fiel a avisarnos del peligro que causamos si abrimos nuestras vidas al enemigo. La ira de Dios va a estar en contra de incredulidad, en contra de Satanás que presentó esta rebelión en contra de Él. Él va a llegar, si vemos en Isaías 14 y Ezequiel 28, que va a llegar tiempo en el lago de fuego que ya va a ser completamente olvidado en el mundo el nombre Satanás. Entonces, la ira de Dios es en contra del pecado, no en contra de la gente, pero la persona que insiste en pecar, Dios llega a estar en contra de esta persona. Piensa conmigo, hijo de Dios. Tú y yo, los dos, somos hijos de Dios. Entonces el plan de Dios es que nosotros obedecemos a Él y que nosotros amamos unos a otros. Si yo me pongo en contra de ti y tú estás haciendo lo justo, entonces Dios tiene que respaldarte a ti y a mí no. Y así pasa en la iglesia, en el mundo, en trabajo, en familia. Nosotros vemos que cristianos hacen cosas que la Biblia nos enseña no hacer. Y después, cuando ellos sufren, ellos no entienden por qué, cómo puede permitir un Dios de amor estas cosas. Pues Dios sí es Dios de amor, pero hay que involucrar libre albedrío, la libertad que tú y yo tenemos de tomar decisiones, y nuestro nivel de obediencia a Dios. Entonces, en esto, ¿qué es que se llama el juicio eterno? Nosotros creemos que Jesús ha prometido que Él viene y regrese en las nubes y vamos a subir y estar con Él en las nubes. Los muertos en Cristo primero van a subir y después nosotros que estamos aquí, si todavía estamos aquí cuando Él viene, y siempre vamos a estar con el Señor, dice la palabra de Dios. Hay otra experiencia y este es el día de Jehová, o el juicio. Es un día de juicio sobre la tierra,
sobre el pecado del hombre. Y nosotros vivimos en un tiempo en que nosotros aquí en México ahora estamos, diferentes estados están legalizando aborción. En los Estados Unidos por años han abortado millones de bebés. Entonces hay juicio que viene sobre países por esto. Nuestra inhabilidad o determinación de no obedecer al Señor, que el hombre ahora decide. Dios escogió a ti y a mí entre como hombre o mujer, y el hombre que decide que no quiere ser, pues es un deshonra a Dios, porque Dios te escogió siendo hombre, siendo mujer. Entonces hay día en que juicio va a ser aplicado a la tierra. Es el día de juicio, conforme Romanos capítulo 2, 5. Entonces, en ese tiempo, los hombres incrédulos, que se llaman impíos, van a ser enviados al lago de fuego, sufrimiento eterno. Sufren porque su Dios sufre. Su Dios ha sido castigado y ellos entran en su sufrimiento. Entonces, en ese tiempo, Jesús va a estar sentado en su trono, y lo que es su palabra va a determinar qué pasa. Tú y yo no tenemos ningún secreto. Todo está abierto a los ojos de Dios y Él sabe. Entonces mejor que nosotros corremos a Él. Este que viene es cierto, es seguro, sí va a pasar y nadie va a escapar. Entre tú y yo recibimos palabras que todos deseamos escuchar. Bien hecho, hijo, entra en el gozo del Señor. Pero si no, entonces hasta Corintios habla de que para algunos sus obras van a ser quemados porque lo que han hecho no tiene valor. Y la esperanza que sean salvos por solamente su fe en Cristo Jesús. Entonces, el juicio eterno, pues es para el incrédulo, es de ser echado en el fuego eterno en el infierno. Estar en la compañía de diablo y sus ángeles. Es un castigo que es eterno, no hay salida. Oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes, conforme a lo que dice en Mateo 25, verso 30. Vergüenza y confusión perpetua, Daniel 12:2. Es lo que se llama la segunda muerte, en Apocalipsis capítulo 20. Es eterna separación de Dios. Ese es lo peligroso. Y muchas personas piensan, no, pues yo sí tengo tiempo. La gracia de Dios aplica mientras este cuerpo funciona. Pero cuando este cuerpo ya deja de funcionar y muere, como usamos esta palabra, ya las decisiones de la persona llegaron a su fin. Libre albedrío terminó en el aspecto de que su habilidad de creer o no. La persona que muere ya no tiene determinación, ya no puede decidir que no me gusta, yo quiero cambiar las opciones porque ya terminó su oportunidad. Entonces es sumamente importante que nosotros oramos, convencemos
a los demás. Es el amor de Dios que convence el hombre de la salvación. Entonces, hablando de este juicio, para el incrédulo es un sufrimiento que nunca termina. Y no lo podemos imaginar, creo yo. Entonces tenemos que avisar y ayudar a otros a creer. ¿Por qué hay juicio? ¿Por qué hay este juicio por el pecado? Dios ha establecido un orden y es justo, es correcto. Vivir en obediencia a Dios trae bendición. Vivir en desobediencia, pues trae maldición. Y tú vas a disfrutar el resultado de tu obediencia y tu fe, o sufrir las consecuencias de tu desobediencia y tu rebelión. Entonces, juicio por la impiedad del hombre, por la maldad del hombre, segundo de Pedro, capítulo 2 y 3. Desobediencia, Judas 6. Incredulidad, Juan 3, 18. Como dice que Dios no es el que condena. El hombre que cree no ha sido condenado, pero el que no ha creído ya está condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, por transgresión y por hechos malas. Y esa es la cosa que tú y yo como cristianos tenemos que cuidar. La gracia de Dios es grande, pero hay un mal concepto sobre gracia que podemos vivir en cualquier forma que queremos y todavía ser bendecidos. Y esa es una mentira. Se abre puertas al enemigo y sufrimiento viene. ¿Cuáles son los principios que gobiernan el juicio divino? Pues uno, y Hijo de Dios, pone atención a eso, la medida de luz o verdad que ha sido revelada a la persona. Hay personas que han tenido tanta ayuda, que Dios les ha ayudado tanto, y ahí andan dividiendo iglesias, y ahí andan separando familias, y ahí andan viviendo en adulterio, en pecado. La gracia, el juicio de Dios sobre ellos, los que han recibido palabra y han sido enseñados en las cosas de Dios, va a ser más fuerte que una persona que no sabía. Entonces, el conocimiento divino va a ser uno de los principios. Dios te conoce. No hay cosa que las intenciones de tu corazón son conocidos a Él. Entonces, nada puedes esconder. La palabra de Dios también es un principio que Dios va a usar. Tu responsabilidad personal, autodisciplina en tu vida, tu conducta como persona. No es solamente lo que dices, cómo actúas y cómo haces. También Dios va a juzgar por imparcialidad divina. Todos estamos en la misma canasta en el respecto a los derechos y las responsabilidades. El trato a los hijos de Cristo, como tú y yo tratamos a los hijos, los hermanos y hermanas en Cristo. Sí, va a haber entre bendición o juicio sobre esto. El nivel de rectitud y justicia que nosotros vivimos en nuestras vidas. Los motivos, pensamientos en nuestras vidas. También el Evangelio. ¿Cuándo ocurre este juicio?
pues ya uno ha ocurrido, Satanás fue juzgado. Dice Jesús en Lucas, creo que es capítulo 10 o 11, capítulo 10, él dijo a los discípulos que regresaron regocijando que Satanás estaba sujeto a ellos, y él dijo, yo vi Satanás caer a la tierra como rayo. Entonces él, en su guerra contra Dios, él fue derrotado y perdió. En el mundo ha sido juzgado por la desobediencia de Adán y Eva. El hombre, Adán y Eva, perdieron por su rebelión, por su traición a Dios. Ellos ya han sido juzgados, y tú y yo sufrimos las consecuencias también por su desobediencia. Otro juicio está ya en proceso. Los pecadores y cristianos, conforme tus hechos, conforme tu fe, tú no puedes desobedecer a Dios y no abrir puertas a Satanás. Y él viene para robar, matar y destruir. No culpes a Dios. Sí, tú y yo tenemos oportunidad de obedecer o no. Y no andes desobedeciendo y desobedeciendo y desobedeciendo a Dios y después quejando que no es justo. Es justo, Dios es justo. Hay otro juicio que va a ocurrir, y este es después de la muerte. Cuando este cuerpo muere, como yo ya dije, va a haber aplicado a ti un juicio. ¿Eres creyente en Cristo Jesús? Entonces tienes los cielos. Pero hasta llegando a los cielos, si no has, si has vivido como cristiano nominal, no creciendo, no aplicando los principios, puede ser que alcances a los cielos, pero tú no vas a entrar. Quizás entres en kinder allá. Y hay peligro, hijo de Dios. Algunos dicen que no es posible, pero sí es posible que tú, después de creer en Cristo Jesús, al dejar de creer, pues ya no hay vida en ti. Entonces tú vas con tu Dios y sigues Satanás. Satanás va a ser con él tu residencia. Entonces, en el tribunal de Cristo, lo que habla en Romanos 14 y 1 Corintios 5, en los cielos, hay un gran trono blanco para los pecadores, y es en Apocalipsis capítulo 20. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los pecadores van a ser juzgados por sus hechos. Y ellos eternamente van a estar en fuego insoportable, sufrimiento eterno, como Satanás. Entonces los justos en Dios vivirán para siempre con Cristo Jesús. Yo creo que vamos a estar ocupados en los cielos. Imagina si Dios le dice, hijo, ¿ves este sistema solar? Pues hazlo bonito, usa tu fe. Y pues dice, Pastor Kerry, pues vamos a ver, puede ser. Entonces vamos a ver unas preguntas sobre esto. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite que los que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador sean castigados por eternidad? ¿Por qué? Estudia Hebreos capítulo 10, versos 26 hasta 29 para esto. Número 2. ¿Puede Dios negar su propia rectitud, santidad y justicia en algunas circunstancias? 3. ¿Deberíamos vivir en el temor de Dios?
pues, vean primero de Pedro 1:17. Número 4. La ira de Dios fue invocada cuando el hombre escogió pecar. ¿Cómo apaciguó Jesús esa ira o enfado? ¿Cómo calmó o completó o satisfació la ira de Dios? Entonces, al final, ya es establecido una sola vez, este cuerpo va a morir, no va a resucitar, o pues Dios puede hacer milagros, pero normalmente no. Y ya con esto termina las decisiones del hombre. Y lo que has hecho tiempo anterior es lo que va a hacer. Dios es santo, Dios es justo y Dios no puede ser cambiado. Tú y yo debemos de obedecer, cambiar, ser transformados a su imagen y así nuestra eternidad es seguro. Es un fundamental, el juicio eterno es un fundamental, es básico. Y así todos vamos a enfrentar, tener que presentarnos frente a Dios y recibir entre palabras de agradecimiento o de juicio. Muy bien, bendiciones.